Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. El día de hoy nuestro webinar será sobre paquetes de nodos fundamentales para la automatización en Dynamo, tips y ejemplos. Primero comenzaremos presentando la agenda del día de hoy. En primera instancia, presentaremos qué es MCAT, una introducción de nuestro especialista técnico que nos estaría acompañando hoy, desarrollo del webinar y la sección de preguntas y respuestas. Bueno, les quiero presentar entonces a nuestro especialista técnicos, es Alejandro Sánchez. Ale es un especialista en AEC, es ingeniero civil de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, tiene un máster en programación aplicada en BIM y es modelador y coordinador y programador de BIM. Hola, muy buenos días, Alejo. Hola, ¿cómo estás, Stephanie? ¿Qué tal todo? Muy buenas tardes para todos. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Eh, bueno, ya para dar alcance entonces a los temas del webinar en la agenda. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La idea entonces es que hablemos un poco sobre la parte de automatización, sobre todo enfocado en Dynamo. Vamos a mirar primero un poco de paquetes de nodos, qué son, dónde descargarlos y vamos a ver unos paquetes muy particulares que son bastante usados dentro del entorno de Dynamo, como lo son Clockwork, Genius Logi. Vamos a ver un poco de Archilab y también pues vamos a terminar analizando un poquito sobre cómo interactúan estos paquetes y sus nodos con la API de Revit. Entonces, pues digamos, lo primero es mirar qué son los paquetes de Dynamo y cómo descargarlos. Entonces, básicamente aquí, como para dar un pequeño recuento de lo que es un paquete es un conjunto de nodos organizados de una manera específica. Recordemos que Dynamo trabaja a partir de nodos y enlaces. Entonces, para poder descargar un paquete en Dynamo, lo primero que vamos a hacer es en la parte superior ir a la parte donde dice packages, damos search for package y se nos abre un pequeño menú. Ahorita vamos a mostrarlo un poco ya más aterrizado dentro de Dynamo y en este menú pues vamos a darle en install y cuando debemos en instalar él automáticamente va a empezar el proceso. Se puede demorar 1 o 2 minutos y luego nos aparece directamente en el menú inferior izquierdo que está en Dynamo. Entonces, vamos a entrar directamente a la herramienta. Mm, Aquí, como se dan cuenta, para descargar un paquete, aquí vamos, Search for Package, así como mostrábamos dentro de la diapositiva. Y pues aquí tenemos las diferentes opciones. Se puede buscar acá en esta parte, se puede filtrar por unas determinadas características y básicamente lo que nos ayuda para lo que es útil estos es que son nodos personalizados que otras personas comparten con nosotros para poder optimizar los procesos. Digamos, son nodos que son desarrollados con un objetivo específico y vamos a ver entonces algunos de estos. Entonces, aquí como les comentaba al principio, vamos a ver sobre todo tres paquetes.
Se llaman Clockwork, Genius Logi y Archilab. El primero, Clockwork, es básicamente desarrollado por Andreas Diekmann. Cada uno tiene un enfoque específico. Por ejemplo, este es muy de manipulación de listas. Genius Logi está desarrollado por Julien Benoit. Y este se enfoca un poco más en la parte de modelos vinculados, un poco de entorno de trabajo BIM. Y esta parte de Archilab lo que se enfoca, está desarrollado por Sobon, se llama el desarrollador, y tiene más un enfoque en diseño paramétrico y es bastante útil para ese sector. Vamos a ver un poquito primero la parte de Clockwork. Entonces, como ven aquí, yo ya descargué estos paquetes, me aparecen en la parte inferior. Los que vienen por defecto vienen en la parte superior y estos que descargo están acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a cualquier sublista de Clockwork, aquí la puedo mirar desde acá. Mm, Esto puedo mirar, por ejemplo, si yo quiero en display, color, me aparecen cada uno eh, con su icono específico. Y pues con eso también yo puedo diferenciar entre un tipo u otro de nodo dentro de los paquetes, si se dan cuenta. Los de Clockwork, por ejemplo, s- se tienen la imagen de la ruedita amarilla, mientras que, por ejemplo, si yo me voy a Archilab y miro, por ejemplo, Revit Análisis cualquiera, tiene un dibujito diferente. Entonces, así también es una forma sencilla de diferenciar. Entonces, primero miremos para el menú de curvas. Si yo me voy a Clockwork Geometry y me voy a curvas, tengo, por ejemplo, Closed Loop Through Points. Este es un nodo bastante sencillo. Lo que hace es reemplazar un poco la función de Polycurve by Points cuando uno tiene varios puntos dibujados, como vemos aquí en este nodo escrito rápidamente con Design Script. Eh, Aquí lo que hace es generarme una policurva y aquí en esta parte me decía si quiero o no quiero conectar el último punto con el primero. El nodo personalizado lo que hace es pues desarrollar ese proceso de una y me genera la policurva cerrándola desde el principio. Entonces en vez de utilizar tres nodos, pues utilizo solamente dos. Entonces, por ejemplo, si yo desconecto de acá, como vemos aquí la policurva ya no está, ¿cierto? Con el nodo original, yo conecto la policurva y yo puedo decirle, me conecta o no me conecta el último punto con el primero. Listo, es súper sencillo. Esto, como vemos, es un poco más para manipulación de listas. Si yo simplemente lo hago con el nodo personalizado, pues me genera de una vez la policurva cerrada. Listo, ahí va el primer nodo, sencillito. Hay otro bastante interesante y este también nos puede servir ya un poco más para figuras que no son tan de todos los lados, mejor dicho, que estén iguales, todos los ángulos y demás. Eh, este Point Average me muestra cuál es este puntico azul, si se dan cuenta, se prendió. El punto central, digamos el promedio entre varios puntos. Súper útil. Este también me dice la distancia acumulada entre diferentes líneas. Entonces, todas aquí me suman 16,56. Acordémonos que siempre antes de utilizar cualquier archivo de Dynamo, asegurémonos de estar en las unidades correctas. Mm, Este Point Sequence Greatest Distance to Point lo que me está diciendo es cuál de estos puntos está a una menor distancia de uno que yo le señale. Entonces, la secuencia la añado dentro de esta primer input y el punto, digamos que vamos a tomar de referencia, se puede mirar acá. Mm, Acordémonos de una cosa y es que como estos paquetes que son con nodos personalizados, podemos diferenciarlos porque los nodos originales de Dynamo, si se dan cuenta, vienen con un solo cuadrito, mientras que los nodos personalizados vienen como varios superpuestos. Entonces, pues una forma fácil de identificar un nodo personalizado.
esta parte de Clockwork en el submenú que ya no es dentro de geometría, sino dentro de String. Tiene varias particularidades, por ejemplo, me pareció interesante, es poco común, que me convierte en un número binario, cualquier número, y también puede hacerlo como una lista de booleanos. Entonces, los que aparecen como uno me dan con un valor, ya sea falso o verdadero, y lo mismo los ceros. Mm, por ejemplo, me convierte un número en una letra. Es un código súper sencillo. Y me da la opción de decir si lo quiero o no lo quiero con un booleano, convertir en una mayúscula. Entonces, 1, A, 2, B, 3, C y así. Entonces, por ejemplo, la quinta, aquí es si yo quiero la letra A y la letra A minúscula, entonces pues lo dejo con esto. Em, Hay otros nodos complementarios también. Todo esto es para cacharrar, para experimentar. Está String Explode. Este String Replace también funciona para reemplazar unos determinados caracteres. Entonces, pues esto se puede utilizar bastante, por ejemplo, para la parte de planos. Si yo quiero reemplazar un carácter que se repite muchas veces dentro de un mismo plano, eh, este tipo de manipulación de listas puede ser útil, por ejemplo, para cuando uno va a dibujar una cercha desde Dynamo, cuando la complejidad de la cercha aumenta, sobre todo, digamos, por ejemplo, para naves industriales, eh, puede ser útil dibujarlo primero en Dynamo, asignarle unas determinadas secciones y luego pues exportarlo a Revit y pues con eso facilitarse un poco también la vida, que para eso son estas herramientas de automatización para modelado. Entonces, esa es la parte de Clockwork. Vamos a mirar un poco también Genius Loci. En esta parte, Genius Loci lo tenemos por acá. Mm, de Select Linked Element es bastante particular. A mí me gusta porque uno dentro de Dynamo generalmente lo que hace es manejar o manipular los elementos que están dentro del modelo o modelados ahí dentro del archivo que nosotros estamos manejando. Pero ¿qué pasa cuando tengo un archivo vinculado y necesito mirar unas determinadas propiedades? Pues puedo utilizar este nodo Select Linked Element. Es muy bueno. Mm, entonces, básicamente, este funciona con un refresh. Si yo lo añado directamente, me va a aparecer un menú, pero pues vamos a hacer el ejercicio a partir de un booleano. Entonces, le doy aquí buscar el bool, dejemos que cargue. Y básicamente él viene por defecto, si pasamos el cursor por encima, viene por defecto con un valor falso. Ahora, si yo lo cambio de falso a verdadero, él me va a pedir que seleccione un elemento específico. Entonces, select the linked elements and press finish. Entonces le doy cerrar y si me doy cuenta, si yo minimizo, aquí se me apareció esta opción de seleccionar, por ejemplo, el elemento. Si yo voy y selecciono, por ejemplo, este link y le digo listo, finish, y me devuelvo otra vez ahí, me dijo entonces cuál es el elemento que yo seleccioné. Bloque 56, bueno, yo a partir de aquí ya puedo empezar a utilizar nodos como getParameterValueByName, que pues sirve para extraer unos determinados parámetros del elemento, empezar a manipular setParameterValueByName, etcétera, etcétera. Pero pues básicamente el valor agregado de este nodo es pues eso, de poder extraer propiedades de elementos que no están directamente modelados dentro del archivo en el que trabajo. Este me parece bastante interesante también, Select by Category and Level. Por ejemplo, todos los muros de un nivel determinado, esto pues digamos no hay un no directo con esta función
En Dynamo entonces pues también es útil cuando uno maneja como ya un cierto conjunto de elementos. Otro, por ejemplo, es Select by Category and Bounding Box. Eh, Aquí yo lo que hago es generar un bounding box, un cuadrito, digamos, de selección y dentro de ese cuadro de selección yo puedo llegar y seleccionar una determinada categoría. Aquí, si se dan cuenta, yo tengo anclado esto a la categoría Walls y puedo generar aquí fácilmente a partir de unos puntos. Puedo utilizar el nodo que ya viene por defecto en Dynamo, perdón, Bounding Box by Corners. Entonces le digo punto mínimo, punto máximo, me genera el cuadrito y me dice cuáles son los muros que están dentro de ese espacio. Si yo me voy acá, eh, aquí me está diciendo efectivamente que yo tengo 8 elementos. Acordémonos que siempre las listas en Dynamo funcionan a partir del número 0, no a partir del número 1. Entonces, por eso es de 0 a 7, 8 elementos. Aquí en la sublista de Genius Loci de Element, entonces vamos acá, lo mismo, Genius Loci, como vemos tenemos un montón de sublistas, pero pues digamos aquí hay unas específicas que quise seleccionar para mostrarles. Tenemos cientos y miles de nodos y aquí una opción, por ejemplo, es que me seleccione cuál es el documento al cual pertenece un determinado elemento. Entonces, si veo aquí, este elemento lo que me genera es un diccionario, en donde lo primero es documento, pues como por defecto no me va a decir el nombre porque, digamos, el nodo funciona dándome que hay un determinado documento, más no el nombre del documento, y básicamente me dice cuál es el nombre del archivo al cual pertenece ese documento. Entonces, pues fue básicamente decirle, tráigame categorías, todos los elementos de la categoría. El segundo elemento, lo mismo acordemos, inicias desde cero, entonces este es el segundo y pues me trae ahí esos datos. Para cuando uno quiere eliminar unos elementos de manera muy específica de una determinada categoría o de un determinado tipo, este nodo personalizado, que también lo trae aquí Genius Loci, es muy útil. Me dice, seleccione un conjunto de elementos si quiere dentro de un documento específico y selecciónelos y bórrelos. ¿Por qué? ¿Para qué sirve Dynamo? Para evitar el error humano, para automatizar un poco las cosas y agilizar los procesos. Lo mismo, por ejemplo, aquí este element duplicate. Básicamente, si yo genero una lista con un determinado conjunto de elementos, me ayuda a duplicarlos. En este momento yo no tengo un nodo específico aquí anclado, pero pues puedo hacerlo de esa manera. Acordémonos que para que yo vea específicamente para qué funciona un nodo, yo lo que puedo hacer es dejar el cursor encima y esperemos que cargue un poquito y él mismo me muestra la descripción, el nombre del nodo, en dónde está, mejor dicho, ubicado. Entonces dice el nombre original, el paquete y la descripción. ¿Listo? Otro rápidamente para pasar sería aquí la de reference. Aquí, básicamente, si yo selecciono un elemento cualquiera, en este caso, pues lo seleccioné aquí para el ejercicio. Por ejemplo, lo que me dice es de esta instancia me genera un diccionario de cuáles son los elementos en mi documento que tienen esta misma instancia. Entonces, como vemos, son dos elementos por sublista con unas determinadas características, lo que significa que tengo dos elementos de esta misma clase, de esta misma instancia, y me dice aquí cuáles son las coordenadas de cada uno. Entonces, ese, por ejemplo, en la lista de referencia. Y el último de Genius Loci que me gustaría compartir con ustedes es este que dice Element to River.
Básicamente, si yo estoy en un archivo estructural ya con un nivel de detalle avanzado en donde yo tengo pues todos mis refuerzos y demás modelados y yo necesito empezar a manipular los refuerzos desde adentro, pues yo lo primero que tengo que hacer es generarlos como elementos dentro de Dynamo. Para eso me sirve este nodo. Básicamente, si yo le conecto aquí, por ejemplo, una columna con sus refuerzos, con sus flejes, con todo, me va a traer la geometría de esos refuerzos para que yo empiece a manipularlo desde este punto. Entonces, hasta ahí vamos dos de los tres paquetes que les comento que vamos a mirar. Ahorita la idea es entonces que miremos un último paquete que a mí me pareció muy interesante porque también trabaja mucho con diseño paramétrico que es Archilab. Y para Archilab eh, hay un par de nodos que son los equivalentes de los nodos originales aquí que hay, que es get parameter value by name y set parameter value by name, que lo que hace es traer los parámetros de un elemento o cambiar el parámetro que tiene un elemento. Entonces, fijémonos aquí es una cosa. En el nombre dice get built-in parameter. Pero ¿qué es un get, un built-in parameter? Tanto en get como en set. Y es un tipo de parámetro que se maneja dentro de la API de Revit. Digamos que los parámetros que me suele mostrar Revit por defecto, por decirlo así, son unos parámetros con un recubrimiento, un vestimiento con unas características específicas. Si yo quiero manipular los parámetros desde adentro, desde su naturaleza, tengo que desvestir esos parámetros de esa parte que los recubre, como desnudar completamente la esencia del parámetro para poder manejarlo desde adentro. Para eso sirven los built-in parameters. Si nos damos cuenta, aquí abajo, por ejemplo, si yo voy a la categoría de walls, me traigo todos los muros y selecciono el primer elemento, aquí me dice con este nodo element parameters todos los parámetros que hay, ¿cierto? Y estos son los parámetros de tipo, perdón, de instancia. Ahora, si yo voy con un pequeño código escrito en Python, con el nodo de Python que me ofrece aquí Dynamo. Y básicamente me genero un código que me traiga todos los parámetros con su valor. Y si son de tipo de instancia, yo tengo aquí, primero son 216 elementos que están compuestos dentro de 72 listas. Entonces, démonos cuenta de una cosa, aquí ya no son 37 parámetros, son 72 parámetros. Y cada uno de estos incluye o los parámetros de tipo o los parámetros de instancia o cuando yo tenga parámetros compartidos. Entonces, esos son, digamos, esos tres componentes que me está trayendo los built-in parameters y por eso son más que los parámetros normales. ¿Por qué? Porque pues los que yo tengo normalitos solo están como revestidos, están con unas características específicas. Si yo quiero manejarlo más, tengo, digamos, una mayor amplitud. Dentro de la API de Revit, eso es lo que yo puedo hacer, manejar las características de los elementos dentro de Revit hasta cierto punto, claramente, porque uno no puede entrar a manipular directamente el software. Eso, pues, digamos, tiene unos derechos de autor, tiene pues un diseño específico, pero pues digamos el alcance de manipulación de elementos dentro de la API de Revit es mucho más profundo que pues lo que uno podría hacer directamente en el programa. Entonces, si yo quiero traer los built-in parameters de un elemento, quiero conocer rápidamente los built-in parameters, yo lo que puedo hacer es instalar una cosa que se llama un complemento de Revit que se llama Revit Lookup. Ese es gratuito, se puede descargar por GitHub, no hay ningún inconveniente. Voy a hacer un ejercicio muy rápido de cómo mirar un built-in parameter y mm,
Básicamente selecciono yo mi elemento, me voy a Add Ins, Revit Lookup y le doy Snoop Selection. Eh, para los que son como hasta la versión 2020, aparece un poquito diferente y pues dice Snoop Correct Selection. Pero bueno, básicamente aquí yo voy. Los menús que aparecen en azul es porque tienen más submenús por dentro. Si yo voy, por ejemplo, aquí para comentarios, yo puedo mirar que aquí la definición es All Model Instance Comments. O sea, este es el nombre del built-in parameter. Mm, Ahora, si yo me devuelvo aquí a mi código de Dynamo, si ustedes fueron curiosos, se dieron cuenta de que dentro de, bueno, aquí mientras carga, dentro del nombre que hay en el código, aquí esto no dice name, que es como uno vería normalmente, pues el nombre del parámetro, ¿cierto? Si yo me voy aquí, voy rápido. Eh, sheet name, se me pierde en este momento. Básicamente estos tienen unos nombres que son parecidos, pero no son exactamente los mismos. Es decir, yo tengo que darle el nombre específico del built-in parameter para que este nodo funcione. Esto por dentro, digamos, tiene un código de Python generalmente que pues ya viene relacionado con la API, pero pues no vamos a profundizar demasiado ahí. Lo que quiero hacer, digamos, para cerrar un poco ya los temas que estamos viendo ahorita, es que veamos la utilidad de estos nodos. Si yo me devuelvo a Revit, eh, si yo me devuelvo a Revit, aquí yo veo que estos planos todos están en minúscula, ¿cierto? ¿Qué pasa si por X o Y motivo yo necesito cambiar todos a mayúscula y yo me demoro un montón de tiempo cambiando todos y pues tengo una mayor probabilidad de que ocurra un error, ¿cierto? Si yo quiero utilizar los nodos normales de getParameterValueByName y setParameterValueByName, puedo hacerlo. Ahora hagámoslo con estos específicamente. Entonces voy a conectar aquí. Obtuve el parámetro de nombre, ¿cierto? De cada uno de los planos. Esperemos que cargue un momentico para que ustedes puedan ver que ahorita está lista en minúscula, si se dan cuenta. Ahora, si yo quiero, lo conecto a un nodo que se llama string to upper, que básicamente me vuelve todos en mayúscula, ¿cierto? Y si yo conecto este nodo para acá, lo que va a hacer es traerme todos los nombres en mayúscula y cambiar ese parámetro de nombre por los nombres en mayúscula. Entonces voy a conectarlo, se queda cargando un poquitín. Me devuelvo a Revit para revisar qué pasó y chan chan, ya me aparece todos los nombres de los planos en mayúscula. Entonces, para esto es que sirve Dynamo, para esto es que sirve todo esto de automatización y demás. Eh, Nosotros pues digamos que aquí dentro de MCAD pues tenemos varios cursos en donde tratamos temas similares. Si ustedes están interesados, pues bueno, ya para profundizar un poco más. Con esto pues ya quiero dar cierre a la presentación y espero que pues haya sido bastante interesante para ustedes, que hayan podido aprender aquí siempre nuevos conocimientos y pues creo que ya podríamos continuar directamente a la sección que corresponde ya para preguntas y respuestas. Claro que sí, Alejo, muchísimas gracias por la información del día de hoy. Efectivamente, hay una pregunta. Dice, ¿existe algún Dynamo para poder crear masas de manera masiva a partir de una base catastral? Sería interesante, no conozco un nodo específico, pero ese tipo de cosas se pueden hacer a partir de los nodos que ya hay. Se puede hacer, no necesariamente puede que desde la API, sino con una manipulación de masas, sí, dentro de el programa se me ocurre, por ejemplo,
mirar, creas una masa, duplicar determinadas formas dentro de una plano cartesiano u obtener la información dentro de la base cartesiana que me comentas realmente, pues creo que dentro de las 50.000 aplicaciones que se pueden hacer de Dynamo, no veo para nada imposible poder hacer algo por el estilo. Digamos que ya para un caso bastante específico habría que explorar, habría que mirar. También qué información se puede sacar para que Dynamo pueda manipular la información porque pues al final Dynamo trabaja con la misma esencia de BIM, que es la información dentro de la construcción. Pero yo creo que sí, sí es bastante posible. Habría que hacer el script. Listo. Hay también otra pregunta, dice, de Raúl, si se está desarrollando una aplicación para un cliente con paquetes de terceros, ¿cómo se puede garantizar la correcta distribución de este desarrollo? Repíteme qué pena, porfa, para Listo. poder dar respuesta. Si se está desarrollando una aplicación para un cliente con paquetes de terceros, ¿cómo se puede garantizar la correcta distribución de este desarrollo? O sea, la distribución, pero ¿en qué sentido? O sea, no entiendo muy bien el enfoque de la pregunta, la verdad. Qué pena contigo. Vamos a ver quién nos responde. Esperemos un momentito. Mientras tanto, les quiero ir comentando que todos los webinars quedan grabados, se pueden visualizar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, MCAT Training and Consulting. Si se quieren enterar de próximos webinars, con muchísimo gusto en nuestras redes sociales, @mcat.co. De igual manera, pueden también seguir dejando su sección de preguntas y respuestas. Em, Vamos a ver, Raúl por el momento no ha contestado. Dice, si la aplicación contiene nodos de un paquete, cuando una tercera persona quiere ejecutar la aplicación, ¿cómo nos aseguramos de que estos paquetes están disponibles? Ah, ok, ok. Em, yo sugeriría, de todas formas, dar una anotación al cliente diciendo que el Revit en la versión que se tenga incluidos estos paquetes. No obstante, habría que revisar. Yo ahí lo que puedo sugerir es mirar si se puede exportar, digamos, el código que trae internamente el nodo personalizado, hacerlo, pues, no sé, dentro de un grupo, decir, por ejemplo, Genius Loci, este viene de Genius Loci en Select Linked Element, y, digamos, pegar el código para evitar, pues, problemas de compatibilidad y demás y pues ahí sí pasarse al cliente. Pero queda un poco complicado, queda un poco complicado si uno lo hace directamente con el nodo personalizado para un tercero, porque pueden pasar dos cosas. Una, o que haya una incompatibilidad en la versión, o dos, pues hay veces que el desarrollador del paquete pues no sé, no le funcionó un nodo, a mí me ha pasado, y tiene que borrarlo de su paquete. Entonces, pues cuando yo le paso a mi cliente, no, me está teniendo un error y uno va a mirar el error y no, pues lo que pasa es que me dice Dynamo que el nodo no existe. Entonces, creo que ahí yo lo que haría sería, digamos, obtener el código interno del nodo, ponerlo dentro de mi script para asegurar de que, digamos, la esencia del código se mantenga, pero también respetar los derechos de autor, tanto pues poniendo, digamos, una etiqueta de este nodo viene de tal paquete en tal versión de Revit y, y eso, porque sí, sí es verdad que puede existir una cierta complicación ahí,
por lo que pues el paquete es de una autoría diferente. Em, pero pues es lo que se me ocurre que podría hacerse. Mm, igual ahí, bueno, habría que mirar también los casos específicos, pero sí. Listo, Alejo. No hay más preguntas por el momento. Yo creo que ¿Ok? sería el final del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar súper atentos, por haber ingresado y tomarse su tiempo para entrar en este momento de enriquecimiento y espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Alejo, también por acompañarnos el día de hoy. Hasta No, con todo luego. gusto. Gracias a todos. Una muy feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego.